tiempo. Y como siempre, por supuesto, al finalizar la capacitación vamos a estar haciendo un sorteo con regalitos, en este caso de las compañías que nos acompañan en agro. Así que bueno, para los que me conocen ya un poco saben, pero para los que no, yo soy Florencia. Me ocupo del área de marketing y recursos humanos en la organización, en ORB, pero me gusta tanto este riesgo y este producto, que es lo único que le saqué al equipo de operaciones y que trabajo yo, porque la verdad que me encanta el campo, me encanta cómo se manejan estas pólizas, son distintas y eso es lo que lo hace capaz un poco divertido. Así que la idea de esta capacitación es que se lleven algunos conceptos básicos, que se saquen un poco también el miedo, así como lo hay muchas veces con las cauciones, bueno, lo mismo de agro. Empezar a, como decía Lidia hoy en el grupo, introducir o manejar cierto vocabulario básico, y para el final armé como una especie de bonus también para que podamos proyectar el tema de comisiones, que no es menor. Así que bueno, yo salgo y Fede, porfis, dame asistencia ahí si hay preguntas o afines. Dale, Flor, perfecto. Bueno, a ver, en principio, ¿por qué decidí dar esta capacitación? Lo pensamos con el equipo, porque la verdad es que sí, toda la parte de agro y del campo, todos sabemos que representa una de las principales actividades económicas de nuestro país. La verdad es un país súper amplio y súper rico para esta actividad. Miles de productores, y acá cuando hablo de productores me refiero a productores agropecuarios, no confundamos con nosotros, productores de seguros, necesitan una protección especializada e integral, porque vamos a hablar un poquito de todas las coberturas que puede llegar a tener un productor agrícola. Y también para empezar a detectar las oportunidades que ustedes pueden estar teniendo y que no están viendo de clientes agro o afines, que estén ahí dando vueltas, pero tengan llegadas y demás. Así que un poquito, acá había una imagen, no sé por qué no sale, así que después la van a ver en la presentación cuando se la mandemos. Vamos a derribar algunos mitos de cosas que voy escuchando de ustedes, de la red de productores, de esto de, bueno, no conozco el campo, yo con estas coberturas no me meto, esto es solo para especialistas, es para gente que entiende, que se especializó en esto, yo no tengo clientes agro, la verdad, yo vivo acá en Buenos Aires, no voy nunca al campo, no salgo de acá. Les voy contando que esta semana que pasó, cerramos una póliza de agro de Chaco, que la verdad que el cliente está acá en Buenos Aires, entonces es importante visualizar eso. No hace falta vivir en el campo o ser una persona del campo para vender una póliza de agro. Lo que creo que hace falta es ganas de especializarse, de conocer este producto y meterle ahí a fondo. Y bueno, lo que les decía antes, que yo considero que muchos clientes que ustedes pueden tener hoy asegurados pueden tener una vinculación con el agro, y eso es lo que tenemos que empezar a detectar o descubrir. Bueno, para los que me conocen saben que yo voy medio acelerada, un poco rápido a veces, así que para los que me conocen y para los que no me conocen, que es la primera vez que me ven, sin vergüenza me paran, me frenan, me vuelven a pedir que repita las cosas y demás, porque yo tengo ese efecto. Bueno, a ver, ¿quién es un cliente agro? Un cliente agro puede ser el productor agrícola, puede ser el dueño del campo o puede ser quien alquila los campos, que eso es algo muy usual también, que se dedique 100% a la siembra. Un ganadero, ¿sí? Hoy vamos a hablar 100% de granizo de la planta, pero saben que también hay cobertura para animales. Yo considero que esta es un poquito más compleja, pero no así menos importante para trabajar. Los transportistas, ¿sí? Hoy ustedes pueden estar teniendo
clientes que se dediquen al transporte de cereales y ustedes tienen la flota automotor, tienen la póliza de transporte, pero se olvidaron que puede ser dueño de un campo, que puede tener el contacto de campos, de donde se hacen los acopios, y es una llegada más con quien poder hacer una alianza. Los contratistas rurales, los acopiadores, esto que yo les decía recién, los lugares donde se acopian todos los cereales, los silos, y las empresas en general vinculadas al agro. No puedo dejar de pensar en, por ejemplo, las empresas que se dedican a vender todos los fertilizantes, o lo que son los insecticidas y todo lo que sirve para las plagas, o los que venden las maquinarias, o los repuestos, o los insumos para maquinarias, las empresas que hoy actualmente están vendiendo o alquilando los drones, que eso es súper importante también. Entonces, ahí abrí como un abanico bastante importante de posibles clientes de agro. Vayan comentándome o reaccionando si lo habían visto así, lo habían pensado así, no se les hubiese ocurrido, están tomando nota, se les están disparando ideas o están acordándose de que ustedes tienen un asegurado que tiene tal comercio que vende. Es importante ir detectando esto. Florencia, Sí, ¿puedo hacer una pregunta ahora? cuando quieran me pueden interrumpir sin problema. ¿Cómo vinculás un cliente agro con un vendedor de insumos para el campo? O sea, el hecho que venda vendedor de insumos, yo le daría un integral de comercio, pero no tiene nada que ver con una póliza de granizo, por ejemplo. Me encantó esta pregunta, no sé quién me está hablando porque no estoy viendo la Marcelo mic, pero Comba. Marcelo Comba. un placer. Me Igualmente, encantó mucho esta gusto. pregunta porque es súper disparadora. ¿Cómo? Me dice Florencia, dice, yo al que vende insumos para el campo le vendo el integral de comercio. ¿Cómo lo vinculo? Bueno, es clave hacer una alianza con el dueño de ese comercio que vende insumos. Decirle, bueno, vos le estás vendiendo insumos. ¿A cuántos vendés por campaña? Ahora vamos a hablar de las campañas. ¿A cuántos vendés por campaña? ¿Cuál es tu lista de clientes? ¿Qué alianza podemos hacer para que yo tenga un espacio acá en tu local? ¿Puedo plotearte el vidrio de la entrada? ¿Puedo dejar unos flyers, un QR para que me contacten? ¿Puedo darte una participación de las comisiones de granizo? ¿Cómo llegamos a tus clientes? Esa manera, esa alianza es clave para llegar a todos los clientes agro de granizo que pueda tener alguien que vende insumos, que vende fertilizantes, que vende insecticidas. Eso está buenísimo. Las alianzas, clave. Y acá estamos súper listos para acompañarlas, para armarlas, para acompañar con las ideas, con la comunicación, con el armado, así que es por ahí. Un poquito hablar de esto, ¿no? ¿Qué riesgos enfrenta? Principalmente, bueno, el granizo, la lluvia y todo, en realidad, los factores climáticos, que ahora vamos a ahondar un poco en eso. Maquinaria, ¿sí? Tractores, cosechadoras, no solo por rotura, robo, incendio, el incendio es más normal de lo que ustedes creen, a veces las cosechadoras se traban al momento de hacer las resiembras o el preparado del suelo, todas las tolvas y demás que tiene la maquinaria se pueden trabar, enroscar, chispazo, fuego. A mí cuando yo lo empecé a conocer y me lo explicaron, nunca me lo hubiese imaginado. Digo, ¿por dónde viene el siniestro de una maquinaria? Por la rotura, bueno, ¿cómo se roban una cosechadora gigante? Es lo primero que pienso. Pero ojo, lo que menos a veces nos imaginamos, por ahí viene el siniestro. Ni hablar de la responsabilidad civil de la maquinaria también, eso es clave. Hace poco estaba leyendo un par de noticias junto a Lidia de agro. Una había sucedido en Miramar y la otra, no me acuerdo si era en Santa Fe, pero bueno, la cuestión era que, es medio amarillista lo que voy a decir, pero
es real, es una noticia, después la voy a buscar y se las voy a compartir. Resulta que había un señor manejando un tractor de noche, eso está prohibido por ley, la maquinaria agrícola de noche no se maneja, no tenía luces, un señor iba manejando por la ruta, chocaron, el señor terminó decapitado, o sea, parece destino final lo que estoy contando, pero es real. Entonces, estas cosas suceden, es muy importante la responsabilidad civil, es muy importante lo que sucede con la maquinaria, con los vehículos, ni hablar de la flota automotor, por supuesto, del campo, y de todos los empleados, ¿sí? Recuerden que por ley hay un seguro de vida colectivo obligatorio que tenemos que tener todos, pero además el empleado rural tiene específicamente además su propio seguro de vida colectivo. Y hablar de la RT, lo que venimos trabajando y que hoy no vamos a hacer tanto foco ahí. ¿Qué soluciones nosotros pensamos o craneamos desde esta unidad de agro que tiene ORB? Como les decía, por supuesto acompañar el granizo, en las coberturas de la maquinaria agrícola, en los integrales, la parte de ganadería, responsabilidad civil, transporte, el transporte de la mercadería una vez cosechada. Drones, aunque no lo crean, hay muchísimas coberturas de drones, y no sé si lo han visto, pero si no también se los voy a compartir para que vean la magnitud. Fede, después haceme acordar todo lo que estoy diciendo que voy a mandar, así no me olvido. Pero bueno, está buenísimo, hay drones gigantes, son como 3 Florencias de grande, y todo eso hay que asegurarlo. Muchos campos lo tienen con propios, o sea, son de ellos comprados, pero otros los alquilan, únicamente para quizás tirar fertilizante o lo que sea, ¿sí? Tiene ese objetivo, ¿sí? No sé si tanto monitoreo, pero sí poder reducir trabajo y costos, haciendo volar el dron 40 minutos y con eso fertilizando gran parte de hectárea. Y por supuesto los silos, la cobertura de silo bolsa, para una vez que se realiza la cosecha y todos esos granos o cereal hay que guardarlos, bueno, por supuesto hay pautas de suscripción como todo, pero para cubrir esa mercadería que queda almacenada en los silos. O sea, para hacer es súper amplio, hay para hacer de todo. Ahora sí me voy a meter un poquito más fino en la cobertura, y sí vayan interrumpiéndome o preguntando nuevamente. Esto no es para que se lo aprendan de memoria, pero sí está bueno este calendario básico que yo les hice para entender que hay como el agro tiene su momento en el año. Van a escuchar mucho la palabra campaña. Las campañas la campaña no va como en el año calendario de enero a diciembre, sino que la campaña nueva acaba de arrancar, se acaba de lanzar, que es la campaña 2026-2027. Nosotros tenemos que tener claro que tenemos 2 tipos de cosecha, ¿sí? Lo que se llama cosecha fina y cosecha gruesa. Cada una de ellas tiene 2 momentos, el momento de siembra y el momento de cosecha. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a cotizar y emitir la cobertura? Y en el momento de la siembra. Y cuando vamos a estar, va a estar finalizando la cobertura y vamos a cobrar las comisiones en el momento de la cosecha. Pero eso no me adelanto, ahora vamos a irnos por ahí. Bueno, en este momento, actualmente estamos en un momento de lo que se llama cosecha fina, ¿sí? Se está sembrando, se arrancó a sembrar en mayo, estamos en junio, se está sembrando inclusive julio. Esto no es tan tajante, no es que arranca el 1 de mayo y termina el 31 de julio, sino que dependiendo de cómo viene la parte climática y cómo funcionó la campaña anterior, se va sembrando en esta época. Todo lo que se siembre ahora se va a empezar a cosechar en noviembre, diciembre y un poquito de enero. ¿Qué cultivos se están trabajando en este momento? Principalmente trigo, cebada, avena, centeno. Esta semana estuvimos trabajando acá en ORB bastante con trigo en la zona de Santa Fe, de Entre Ríos, de Buenos Aires inclusive.
Y después se viene la cosecha gruesa, que es, dentro de mi experiencia, o lo que nos ha tocado cotizar a nosotros y trabajar, donde capaz se mueve un poquito más. Arranca en septiembre, la siembra, ¿no? Octubre, en noviembre y diciembre para mí tiene como su punto máximo, y esto se cosecha a partir de marzo, abril y fines de mayo. También, de acuerdo a mi experiencia, el tope, digamos, es fines de mayo. Las coberturas terminan el 31 de mayo, de hecho. Y en este caso ya tenemos soja, girasol, maíz, arroz, sorgo. Hay muchos más tipos de cultivo, yo les puse los principales. Nuevamente, esto no es para que hay que saberlo de memoria, pero sí tener en cuenta estos dos momentos claves y estos dos tipos de cosecha que tenemos nosotros. Fede, ¿hay alguna pregunta en el chat hasta el momento? De momento estamos ok, Flor. Bueno, Seguimos. perfecto. Vayan frenándome, y bueno, acá voy a empezar 100%, me voy a meter ¿Te puedo hacer una 100% con la pregunta? cobertura de Sole granizo. Gustavas, Alguien ¿cómo habló, me estás? parece. Sí, Hola, yo, Sole. Sole Gustavas, ¿cómo estás? Tengo una consulta, más allá de lo que acabas de decir, que es lo que se puede llegar, lo que se está haciendo ahora. Esto también depende de la zona, la cotización que nosotros hagamos, va a depender de la zona, porque no lo mismo, no supongo, ¿no? La parte pampeana que, no sé, irnos al sur de la Argentina. ¿Eso tiene mucha diferencia por, no sé, temperaturas? Exactamente, excelente intervención, Sole. Esto está 100%, el país está dividido por zonas y departamentos. Entonces, los tiempos generales son los que les pasé, pero se va ajustando, acomodando dependiendo de la zona del país y del departamento, y así también el costo del seguro, ¿sí? Hay en algunas zonas donde la tasa va a ser más alta y otras donde va a ser más baja, porque capaz la siniestralidad de la campaña anterior fue baja, no llueve tanto, no hay registro de eso, así que van variando las tasas. Y la ubicación al momento de cotizar va a ser clave, como cuando cotizamos una casa o un comercio. La ubicación es clave porque... ¿Lo que sembramos también difiere? Sí, hay tipos de cultivos que en ciertas zonas del país no se tocan, no se siembran, y otros que son especias. Por ejemplo, el tema del algodón en Chaco es clave ahí. Y otra cosa que te estaba por decir, les estaba por decir a todos, es que parece mínimo, pero a mí me ha pasado de decir, bueno, che, yo quiero cotizar soja en esta localidad de Córdoba. Me pasás la tasa y los suscriptores, ok, Flor, pero el campo que vos querés cotizar, ¿está al este o al oeste de la ruta? En este momento no me acuerdo, pero vamos a decir de la ruta 6. No, la verdad no lo sé. No, bueno, porque al este llueve y al oeste no. Entonces la tasa es completamente distinta. O sea, una ruta divide dos zonas donde de un lado llueve, entonces, por supuesto, la tasa y el costo va a ser más alto, y del otro lado como que no cae una gota, como la nube está acá. Así que eso es súper importante siempre saberlo. Cuando mejor o más detalle tengamos de la ubicación del campo que estamos cotizando, mejor. ¿Qué solemos cotizar o con qué producto contamos en todas las compañías? Todas se manejan medianamente con lo mismo, luego vamos a hablar de eso. Hay una cobertura básica, que es la cobertura de granizo, ¿sí? Si graniza y se daña la planta, es un siniestro y va a haber una indemnización. Yo acá puse franquicia del 6%, dependiendo del tipo de cultivo y el producto de la compañía, puede haber franquicia del 6%, puede haber franquicia del 10%, puede haber franquicia del 20%. Acá yo puse un ejemplo. Todas las coberturas básicas, además, suelen incluir sin cargo, incendio, por el 80% de la suma asegurada, y resiembra por el 20% de la suma asegurada. ¿Qué quiere decir esto? Y quiero explicar bien. Granizo, ya lo sabemos, una granizada daña la cosecha,
se va a indemnizar el daño que tasen después los ingenieros. Ya vamos a hablar de los siniestros. El incendio, lo mismo. Hasta un 80% de la suma asegurada, la compañía va a cubrir. Y después tenemos la resiembra, que me parece una cobertura muy interesante, que se trata de lo siguiente. Cuando haya una granizada que daña la planta en su estadio temprano, o sea, si vamos a hablar un poco en criollo, yo no quiero marear con tecnicismos, cuando la planta es bebé todavía, depende por supuesto del cultivo y el desarrollo fenológico de la planta, pero vamos, para que se entienda, si la planta está todavía chiquitita y es bebé y hay una granizada, la cobertura de resiembra va a permitir que la compañía inmediatamente indemnice el 20% para que rápidamente el productor agrícola pueda volver a sembrar, pueda volver a utilizar ese suelo. A mí me pasó ya de tener siniestros de resiembra y es literal así, como, che, llovió el fin de semana, denuncia, siniestro, va el ingeniero, perfecto, está bien, la planta era bebé, tuvo el daño, la compañía paga inmediatamente y ese productor vuelve a resembrar. Muchas veces resiembra ya otro tipo de semillas, pero bueno, eso ya es tema del productor. La verdad es que hoy todas las compañías del mercado se manejan así. Esta es su cobertura básica. Granizo con algún tipo de franquicia, incendio 80% y resiembra 20%. Alguna le pone alguna otra cosita, algún otro color, pero básicamente todas manejan esta cobertura básica. Y después hay un montón de adicionales que se le pueden agregar con una extra prima, por supuesto. Estos adicionales pueden ser, yo puse 3 ejemplos, hay muchos más. Viento, helada, planchado del suelo. El viento lo suelen pedir mucho en girasol o en trigo. ¿Por qué? Ustedes conocen las plantas de girasoles y trigo que son altas. Un viento las plancha y ya ya se da por perdido eso. Entonces, se pide mucho para este tipo de cultivo el adicional de viento. Ahora me han pedido muchísimo para trigo adicional de helada. También lo estuvimos incluyendo con un extra prima. Después tenemos el planchado del suelo, que es, a ver, para que se entienda, la planta todavía no nació, está acá abajo a punto de salir, pero llueve y esa lluvia hace que se encostre la tierra, que sea como una pequeña costrita, se ponga dura y no permita que la planta salga, no permite que la planta emerja. Entonces ese planchado está cubierto también. Hay otros adicionales que son más difíciles de conseguir, la plaga nunca está cubierta, pero de ninguna manera. Hay como bastante y también depende de la zona, por supuesto. Dato de color, muy importante, que sepan que estas pólizas de granizo tienen una carencia de 3 días, es decir que si nosotros emitimos la póliza hoy, que es jueves 25, jueves, viernes, sábado, domingo, entraría en vigencia a los 3 días, o sea, el día domingo. Y esto sucede, por supuesto, también para que yo no vea que, mañana llueve, voy a asegurar hoy, esto se ataja en las compañías, por supuesto, ¿no? Como un siniestro seguro. Entonces, hay como 3 días de carencia. Pero bueno, a mí también me pasó esta semana. Estas últimas 3 semanas se trabajó muchísimo ahora porque estamos en pleno auge, por eso traigo ejemplos fresquísimos. A mí me pasó que me dijeron en Florencia, bueno, vamos a emitir hoy porque ya estoy viendo el clima para el domingo, este domingo, en una zona de Santa Fe, lluvia. Así que lo hicimos hace unos pares de días. ¿Te puedo interrumpir? Te quiero hacer una pregunta. Obvio. A ver si te entendí bien.
vos me decís que la cobertura empieza cuando se siembra, ahí hacemos la póliza, ¿no? Sí, puede que sí o puede que no, capaz... ¿Cómo demostramos a la compañía que es una planta bebé? Te doy un ejemplo así para entender, porque me quiero imaginar la situación. Digo, ¿desde qué momento? Porque, a ver, supongo que esto el productor lo debe saber, el productor agrario, digo, ¿no? Sí. Pero para nosotros que es algo nuevo, para mí, por lo menos, en mi caso es completamente nuevo esto, entonces digo, para ver, ¿desde qué momento digo que deja de ser una planta bebé o es una planta bebé? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo demuestro cuánto hace que está sembrado eso si la póliza ya está, le doy comienzo? Esas son las Bien. dudas que me quedan. Me parecen súper válidas tus preguntas, vamos por parte. Cuando se realiza la emisión de la póliza, por supuesto que el cliente, dependiendo de la compañía, manda la información en un mail o completa un formulario, como cualquier póliza que emitamos, como una póliza de hogar, como una póliza de Integral de Comercio o de reteo o lo que sea. Entonces, al momento de la emisión me va a decir, hoy, emitimos hoy, 25 de junio, 100 hectáreas de soja o de trigo, y la fecha de siembra fue el 15 de junio, o sea, hace 10 días. Y la planta hoy ya tiene 5 centímetros. Listo. Eso queda sentado. Llega a haber un siniestro, eso ya estaba sentado y el ingeniero agrónomo perito de la compañía va a ir y va a hacer el estudio y se va a dar cuenta si en efecto eso estaba sembrado la fecha que dijeron, si la planta estaba en su estadio temprano, si era bebé todavía, si tenía 5 centímetros, si corresponde o no. Créeme que la tasación de un ingeniero es maravillosa, cómo saben exactamente, dependiendo del cultivo o no, en qué estado se encuentra. Entonces, nada, repasando Sole y todos, al momento de la emisión se deja sentado la fecha en la cual se sembró y el estadio en el que está la planta. Y en caso de siniestro, el ingeniero, en efecto, va a reconfirmar todo eso y a tasar el daño para indemnizar. ¿Respondí, Sole? ¿Fui clara o querés darle una vueltita más? Flor, ahí Cristel Perfecto por mi parte. Ok. Cristel nos dice que algunas compañías hasta hacen declarar la marca de la semilla. Sí. Algunas compañías. Yo lo pido siempre igual, ¿eh? Me la pidan o no de la compañía, siempre pido la marca de la semilla, la especie de la semilla, se pide y se deja sentada también. Sí, exactamente. Bueno, el tema del inicio de la cobertura ya se los dije. Si no hay más preguntas, continúo. Con esta parte que me parece súper importante, que es el medio de pago. Había más preguntas, Fede, perdón. No, estamos bien. Listo, perfecto. Los medios de pago. Es muy común que estas pólizas, las pólizas de granizo, se emitan con lo que se llama canje. La otra opción es lo que todos conocemos, cheque de transferencia. Pero sea cual sea el medio de pago, canje, cheque o transferencia, esto siempre se cobra a fin de la cosecha. Con lo cual, tengan en cuenta que lo que estamos emitiendo, por ejemplo, hoy, en junio, se va a estar cobrando principios de enero, fines de enero, cuando se coseche. La modalidad de canje es justamente para que al fin de la póliza, es decir, cuando se cosecha, el productor agrícola, en vez de pagar con dinero, lo que hace es entregar, ¿sí?, el equivalente a la prima, al premio, en granos, y lo entrega en un puerto o en un acopio. Y ese acopio, o mismo el puerto,
tiene obviamente sus acuerdos con las compañías aseguradoras y le pagan directamente a ellos, y a nosotros como productores nos aparecen 10 kilos de trigo en la cuenta, no, nos aparece directamente el dinero acreditado, una comisión normal. Esto es muy común, pasa muchísimo, y al momento de la emisión, parece un chino como lo cuento, pero es mucho más fácil de lo que ustedes creen. Al momento de la emisión te dicen, bueno, yo voy a hacer canje, bueno, listo, y cuando se está por cosechar, el mismo productor te avisa. O sea, es un cliente que ni tenés que perseguir para la cobranza, nuevamente, de acuerdo a mi experiencia. Cuando cosechan, che, ya coseché, puedo entregar en el puerto de Rosario, puedo entregar en el acopio de tal broker, puedo entregar en tal lugar, sí, firma una nota, una suerte de contrato de entrega de granos de la compañía, va, lo entrega y se terminó. Y ahí está todo. Lo que tiene el canje, que yo se los detallé acá, son muchos beneficios impositivos. A ver, primero, no hay un desembolso de dinero, ¿sí? Hay un montón de temas con el IVA y con los impuestos. Por ejemplo, acá, ¿no? 1,2% de impuestos a los débitos y créditos no existe. No hay retención de ingresos brutos. Y bueno, el tema del IVA también. Con lo cual, nada, la mayoría elige canje por este motivo, ¿no? No hay desembolso de dinero, van, entregan en el acopio, y hay muchos menos impuestos, o en algunos casos inexistentes. Así que, nada, clave el tema del canje. Situaciones que me han sucedido con el canje. Se emite la póliza con canje, llega el momento del fin de la vigencia y me han dicho, Flor, mirá, la verdad está lloviendo hace 2 semanas, no podemos entrar a cosechar, con lo cual no voy a poder realizar el canje. ¿Te puedo pagar? Yo estoy diciendo, ¿te puedo pagar? Tácate, transferencia. Sí, claro. Pasamos ese valor de quintales, que ahora vamos a hablar de eso, lo pasamos a pesos, siempre tomando las cotizaciones del, por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Rosario, y listo, y pagan, ¿no? Y no hay como mucha vuelta. Che, no estoy pudiendo cosechar, ellos mismos te lo dicen, así que no voy a poder canjearlo. ¿Podemos cambiar y te pago por transferencia? ¿Le pago a la compañía por transferencia? ¿Por un cheque? Sí, listo, finalizado. O en el caso de que sí pueden, bueno, voy a estar, ya cosechamos, entrego en tal acopio, ¿sí? Sí, le mando la nota, la firma y entrega exactamente la cantidad de kilos o toneladas de lo que sea, trigo, soja, maíz, lo que sea. Pero siempre es a fin de cosecha. Hasta acá se entiende, los mareé, hice mucho lío. ¿Estamos ok? Ahí Flor, Cristel nos dice que también se puede pedir extensión de plazos en caso de no poder cosechar por el clima y eso, que le ha pasado a ella. Sí, exactamente. A mí también me pasó este mes que pasó, mayo, que no estaban pudiendo cosechar, y sí, lo vi con la compañía y lo dije y me lo extendieron sin intereses y se pudo hacer también sin problema. Sí, es mucho más, no sé, es distinto, no sé cómo transmitírselo, pero es distinto el manejo del agro. Yo lo siento como mucho más suave todo, más acordado, no sé, es un lugar donde también me siento cómoda trabajando. Así que sí, 100% válido lo que dice Cris. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito, o nuevamente a dar soporte a esta parte de por qué la unidad de agro y no RB, y por qué traemos esto a la mesa como nueva unidad para todos los productores ya me refiero a ustedes, productores asesores de seguros, por supuesto el equipo especializado. Yo me encuentro a la cabeza de la unidad, pero detrás tenemos todo el equipo de ORB que ustedes ya conocen, y para quienes no nos conozcan,
quienes no nos conocen aún, el equipo especializado, el equipo de operaciones, de cobranzas, bueno, la parte de marketing de la que soy también parte, el acompañamiento comercial 100%, el tema de la cotización y de la emisión, ahora vamos a hablar un poco de eso. Yo voy a estar 100% a disposición como canal de consulta, ya sea de cobertura, si quieren armar una reunión o lo que sea, estoy. Trabajamos con todas las compañías líderes en el mercado. Acá abajito están las compañías con las que trabajamos. No se ve mucho el logo de Galicia, pero está Galicia ahí. Y Upser, Allianz, San Cristóbal, Sancor, realmente todas son competitivas, todas son muy buenas compañías y tienen excelentes tasas. Lo que noto yo es, por ejemplo, lo que no me ha pasado hasta ahora es que me dijeran, che, tal compañía no, porque la verdad que tuve mala experiencia o lo que sea. Sí me pasa que me digan, no, con tal compañía no quiero trabajar porque no se maneja con el acopio o el puerto que a mí me conviene. Así que vamos con esta. Y bueno, y también nuestra experiencia en este rubro, en este saber hacer, que la verdad que está bueno y está bueno que ustedes lo puedan aprovechar. Aprovecho y reitero para los que llegaron medio después, que como siempre, entre todos los asistentes, vamos a hacer un par de sorteos, esta vez de las compañías que nos están acompañando en Agro. Bueno, esta parte más bien técnica, pero a modo de checklist, ¿qué se necesita para cotizar? Siempre, como todo, se va a necesitar un tomador, una razón social y un quit. Se va a necesitar saber la cantidad de hectáreas, 50, 100, 500. Se va a necesitar saber el rinde por hectárea, y acá me pongo un poco técnica y voy explicando. El rinde es justamente lo que va a producir, digamos, lo que va a rendir cada hectárea. Y es muy común que me digan, por ejemplo, bueno, el rinde de trigo por hectárea flor va a ser de 24 quintales. No se esperen con este nuevo vocabulario, el quintal es una unidad de medida, un quintal igual a 100 kilos. ¿Sí? O sea que 24 quintales, 2.400 kilos, si no estoy fallando con la cuenta, ¿no? Estamos, ok. Sí, 2.400 kilos. Entonces cada hectárea rendiría 2.400 kilos de trigo en este caso. Es muy normal eso, ¿no? 10, 12 para soja, quintales, para trigo un poco más. Por supuesto el tipo de cultivo, ¿no? Clave, ¿qué es? Es trigo, es girasol, es soja. Y clave, como les dije que hoy, la ubicación del campo. Ya con que me digan quizás el departamento o la zona, bueno, esto es departamento tanto de la provincia de Santa Fe o departamento tanto, para cotizar, va como piña, estamos perfectos. Son estos datos y con eso cotizamos. Después pasamos a la parte de emisión y acá nos ponemos un poquito más finos y sostenemos la información que usamos para cotizar, el tomador, el quit, la cantidad de hectárea, el rinde por hectárea, el tipo de cultivo, ya lo sabíamos, el tipo de semilla, que es lo que hablábamos recién, yo siempre la pido, me la pida la compañía o no. La ubicación del campo con geolocalización. Acá le vamos a pedir que por cada campo que asegure nuestro cliente, nos mande la geolocalización. Esto puede estar marcado en el Google Map, delimitado de dónde a dónde va el campo, y de hecho si ustedes lo hacen en Google con cualquier ubicación de lo que quieran, de la casa de ustedes puede ser, van a ver que también aparecen las coordenadas. Esto es clave, yo no puedo decir, no, bueno, es ahí, el campo está ubicado ahí en Rosario, en Santa Fe. No, necesito exactamente dónde arranca, dónde termina, delimitado, porque por una hectárea de diferencia podemos hacer lío. Así que cuando se emite, se pide esto. O si no, se pide también un archivo
que muchos lo tienen, que se llaman KMZ, que son unos archivos así, un mapa específicamente. Yo lo conozco, únicamente lo conozco porque yo hago running en montaña y antes de las carreras nos comparten un archivo así por si queremos tenerlo en el reloj por las dudas. Capaz a esta altura de la charla y de tantas cosas técnicas que dije, estén a punto de abandonar y decir, Flor, yo la tercera que pido esto al cliente, abandono, o abandona él, pero no, todo lo contrario. El tipo de cliente de agro está acostumbrado a esto. Vos le pedís la geolocalización y seguramente ya la tenga y te la mande en 2 segundos. Están súper acostumbrados, así que, pero es clave esto. Lo que le contestaba hoy a Sole, la fecha de siembra, esto es clave, y bueno, el medio de pago. ¿Cómo vas a pagar a fin de vigencia? ¿Vas a canjear? ¿Vas a pagar por cheque, transferencia? Y con esto emitimos. También, acá hay mucho manejo. Por ejemplo, yo mandé a emitir una póliza ayer y sé que el equipo de suscripción de agro de la compañía donde lo mandé están las manos de trabajo. Yo hasta mañana no voy a tener la póliza, pero sí tengo la seguridad de que la póliza entró ayer, que la vigencia es de ayer, que ayer fue miércoles, jueves, viernes, sábado y que va a entrar en vigencia el sábado. Así que también estos son como los tiempos que se manejan. Dije para cotizar, dije para emitir, y ahora no sé si hay preguntas de cotización y de emisión. En el chat seguimos bien, Flor. Listo, perfecto. Si alguien quiere, antes que pasemos a la parte de siniestro, que igual algo ya adelanté. Hola Flor, ¿cómo están? Hola chicos, chicas. Yo quería, si vos después podés armar como una especie de, eh, o sea, toda la información que comentaste, que es un montón, si la podés hacer más breve y dar algún tips, si bien ya lo dijiste, en cuanto a cómo comenzar también, porque es como que para ahí el que nunca pensó en dedicarse a ese tipo de nicho o vender ese tipo de seguro, ¿cómo comenzar? ¿Cómo ir a buscar ese tipo de negocio? Si bien ahí el compañero dio un tips, pero bueno, sí, entiendo que por lo que comentaste tenés mucha experiencia, entonces bueno, armar un detalle de todo lo que mencionaste que hay que tener en cuenta y cómo poder al llegar a ese tipo de negocio. Bien, el detalle, la verdad que yo esta presentación la resumí lo más que pude y fui lo menos técnica posible. Hay vocabulario que sí o sí hay que aprenderse, hay que tener, pero podría ser peor, así que se los resumí en esta presentación que la van a tener y después podemos armar unos checklists. Por otro lado, el tema de cómo llegar, se me ocurren estas alianzas que hablamos casi al principio, cuando el compañero acá, el colega, nos preguntó. Es una muy buena manera de entrar. Y la verdad, como ya también lo sugiero desde el lado comercial, como se ingresa a cualquier rubro, nada, yo la verdad elegiría por zona, me iría a las zonas quizás más de campo de acá, ya más interior de Buenos Aires o de cualquier provincia de la Argentina. No sé, Chacabuco, Varadero, Suipacha, Pehuajó, ya arrancaría por esos lugares y empezaría a buscar las empresas de agro de ahí, o sea, abro Google y empiezo a buscar, armo una buena comunicación, empiezo a prospectar, no me salía la palabra, perdón, como cualquier tipo de cliente, tipo decir y buscarlos y armar alianzas, así como venimos insistiendo y trabajando ya hace un montón con la parte de inmobiliarias, decir, bueno, a ver, yo estoy acá en Parque del Lugar, voy a buscar todas las inmobiliarias que hay acá en la zona y no voy a dejar una sin visitar con una propuesta. Bueno, yo esto no me achicaría, le mandaría también directo. Les voy a dejar una idea, una idea Florencia es esta. Flor, también puede ser, yo arrancaría, nunca lo hice, pero se me da tengo la idea de arrancar por los pequeños productores, no los grandes productores, porque los grandes ya suelen tener hasta un broker atrás, pero los pequeños productores que quizás son los que alquilan los campos o los que tienen producción muy chica, son los que quizás les interesa más ver el tema del seguro.
Sí, Sole, ojo ahí, igual no te digo que no, avanzá, pero a veces los pequeños productores son los que se suelen autoasegurar, son los que quizás no Ajá. eligen una cobertura. Estos datos de color, y también un poco por qué me gusta tanto trabajar en esto, es porque yo tengo tío que trabaja en campo, que es productor, y entonces de ahí viene mi comentario. No es de mania, es de conocimiento. Pero no, a ver, de ninguna manera te diría no lo hagas Sole, porque vos no sabés dónde puede estar la oportunidad. Pero ojo con los pequeños productores que son a veces los que eligen autoasegurarse. Pero no quiere decir que, por más que sea pequeño, no puedas ir por la parte de maquinaria, por la parte de silos, por la parte de transporte. Digo, hay un montón para hacer. Así que es súper válido. Bueno, tema siniestro. Me ha tocado también tener varios siniestros. A no desesperar, lo que se maneja como un siniestro, Perdón, el Flor, ingreso del siniestro como un... te hago ahí. Habías dicho y justo Sole te cortó que tenías una idea. No sé si te acordás lo que ibas a decir Bueno, con respecto a lo que yo te había consultado y tengo una idea y bueno, bueno, ya va a volver la idea. bueno, Cuando me acuerde se la digo. dale, No me gracias. acuerdo. Bueno, temas siniestros. El ingreso del siniestro es como el siniestro de cualquier riesgo, ¿no? Lo mismo, se hace la denuncia, se hace por web, hay que colocar la póliza, hay que colocar el campo donde estuvo el siniestro, la cantidad de hectáreas afectadas, 100, 200, qué fecha fue día y hora, como siempre, fecha y hora del siniestro, qué día llovió, qué día fue el daño, y estos siniestros se levantan rápido. El perito ingeniero agrónomo de la compañía lo que hace es coordinar con el asegurado la visita al campo, literal, va como este caballero que está acá, con todo para medir y algunas herramientillas más que nosotros no utilizamos, y va y tasa el daño, si existe daño para indemnizar, cuánto, muchas veces pasa que llueve, que hay daños, pero que quizás no supera la franquicia, y no se paga el siniestro, y otras que inmediatamente se paga el siniestro, o que se paga la resiembra, que les conté al principio, para que rápidamente puedan volver a sembrar. Pero bueno, no, también me pasó en enero de tener siniestros acá en Buenos Aires, en Suipacha, y lo denunciamos todos, fue el ingeniero, y dijo, no, bueno, el daño no supera la franquicia, no hay tanto daño. Y nada, el productor agrícola se piensa que dijo algo, que se enojó porque hay que pagar el siniestro. No, perfecto, listo, cerrado. Es así, ellos son muy conocedores de lo que sucede y de lo que pasa. Y cómo está la planta y que la compañía, que como capaz nos puede pasar en otro riesgo, que dice, no puede ser, cómo me rechazaron este siniestro. Acá es como que me ha pasado de que haya siniestros, una misma empresa denunció 3 siniestros durante la vigencia, las 3 veces fue la compañía, y las 3 veces el daño era mínimo, no correspondía indemnizar, y listo, se cerró el asunto. Así que nada, calma con el siniestro, se arranca como cualquier siniestro normal, y después lo sigue el ingeniero de la compañía y hace como un informe, y ahí se indemniza o no. Hasta acá venimos ok. Quedan unos 10 minutitos, así cumplimos con la hora. Les voy a invitar ahora a hacer un ejercicio. Yo acá les dejo mi contacto. Obviamente todos los productores de ORB ya lo tienen, ya me conocen. Capaz no conocen esta beta de agronomía. Y para todos los nuevos productores los invito a trabajar con nosotros, agendar mi contacto. Estoy para acompañarlos, que nos sumemos a alguna meet con un cliente si no se animan o no se sienten muy seguros, acompañarlos con ideas, cranear, armar, ayudarlos con las cotizaciones. Nada, yo estoy y todo el equipo está a disposición para que puedan desarrollar esta unidad y que la desarrollen sintiéndose cómodos y sintiéndose en un lugar seguro. Eso es lo clave para mí.
Hasta acá yo quería que finalice acá todo el contenido, digamos, de técnico y de cómo cotizar y cómo emitir, pero después